Hola, mi nombre es María Heidi Jocabet Alvarado Méndez. Estudio el cuarto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, sede San José Iturbide. Y estoy realizando este video para la materia de estrategias de trabajo docente, en donde a continuación explicaré un poco acerca de la teoría curricular, así como sus conceptos básicos y otros puntos que nos servirán para entender y comprender mejor esta teoría. Primeramente, comenzaremos hablando acerca del currículo. ¿Qué es el currículo? El currículo fue un término aportado en el año de 1918 por el autor Franklin Bobbitt. Este autor fue uno de los pioneros de la teoría del currículo en el año de 1918. El currículo es un término polisemántico. ¿Esto qué quiere decir o a qué nos referimos cuando nosotros decimos que es un término polisemántico? Pues esto quiere decir que tiene demasiadas definiciones y que en sí, en general, hasta el momento, no se tiene una definición exacta de lo que hace o a lo que engloba este concepto. Sin embargo, es un término que se usa indistintamente para referirse básicamente a los planes de estudio, a los programas e inclusive también a la implementación didáctica. Algunos autores presentan esta teoría como un campo disciplinario autónomo y otros simplemente como un área de la didáctica. El currículo como tal es considerado como un concepto polisemántico. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene demasiados significados o que existen demasiadas definiciones de lo que en realidad significa. Es por ello que hasta la fecha no se ha logrado tener como tal un concepto de lo que hace referencia o que englobe exactamente todas las cualidades del currículo. El concepto de currículo es usado por distintos autores y podemos agrupar esas definiciones en 5 rubros siguientes. El primero de ellos sería el currículo como los contenidos de la enseñanza. ¿Esto a qué quiere decir o a qué nos hace referencia? En este sentido, pues se trata de una lista de materias, asignaturas o temas que delimitan el contenido de la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones escolares, mismo que llevándola a la realidad es simplemente la delimitación de los temas que se abordarán con el fin de adquirir los aprendizajes esperados en los alumnos. Posterior a ello se encuentra el currículo como plan o guía de la actividad escolar. Un plan de aprendizaje enfatiza la necesidad de un modelo ideal para la actividad escolar y su función es homogeneizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que los primeros 3 destacan en el carácter dinámico del currículo, entendiéndolo no solo como una proposición o un plan de estudios, sino como un proceso vivo en el cual pues intervienen seres humanos, que en este caso serían los alumnos, mismos que le imprimen sus características peculiares. Sobresale entonces la concepción activa y flexible del mismo y a su vez se valora la influencia de los factores externos al ámbito escolar, o sea, consideran a su vez todo lo que tenga que ver o lo que sea referente al ámbito social y no solamente al ámbito institucional o al ámbito áulico por otro. La tercera de ellas es el currículo entendido como experiencia. Esta interpretación del currículo pone su énfasis no solo en lo que se debe hacer, sino en lo que en realidad se hace, es decir, la suma de las experiencias que los alumnos realizan dirigidos por una autoridad, que en este caso sería la institución. Por otro lado, se encuentra el currículo como sistema. Este se desarrolla más que nada por la influencia de la teoría de los sistemas en la educación, y el sistema se caracteriza básicamente por los elementos constituyentes y la relación entre esos elementos, y que destaca pues obviamente la existencia de metas, las cuales apuntan a los elementos y a las relaciones. Interpretan a su vez el enfoque de sistemas como un proceso sistemático y lineal. El siguiente sería el currículo como disciplina. En esta clasificación, el currículo no solo es un proceso activo y dinámico, sino que también tiene que ser una reflexión sobre el mismo proceso, es decir, pensar qué es lo que se está llevando a cabo y qué es lo que se está realizando.
Por otro lado, Casarini y Rato en 2010 indica que es indispensable pensar en el currículo como una base de un proyecto o como término de proyecto. Esta denominación resulta más abarcativa que simplemente pensarlo como un plan de estudios, entendido de manera tradicional, como la selección de secuencia de contenido. La idea del proyecto permite entonces visualizar el currículo como la propuesta que determina lo que ocurre en el aula, que guía la práctica del docente, pero que sobre todo que al mismo tiempo retroalimenta el diseño de la propuesta original. Con esto es posible el concluir en que el currículum es el proyecto integral que vincula las necesidades sociales de formación de profesionistas y la propuesta educativa de las instituciones que atienden estas necesidades. No obstante, el currículo presenta diversos matices, más allá de lo que se plantea o se espera que sea. Ante esta peculiaridad se definen también las modalidades del currículo, mismas que explicaré a continuación. Dentro del currículo y sus modalidades, Dorian y Darnestey logran vincular las problemáticas sociales que dan origen al currículo y a la educación en sí misma como la que conocemos hoy, estableciendo entonces una serie de principios parafraseados, entre los cuales se dice que el currículo tiene que tener un carácter público, ya que permite a una sociedad mantener un diálogo que permite el debate, los aportes para que se comprenda cabalmente lo que la sociedad demanda a las instituciones públicas, mismo que se preste a su vez para las opiniones de los participantes dentro de ellos. Por otra parte, debe convertirse en un marco referencial que presente las variables a tener en cuenta en cuanto al perfil de un docente, los métodos, las instancias formativas deseables, etc. Y al mismo tiempo debe mantener un alto grado de adecuación al contexto y de flexibilidad. La manifestación explícita de la retroalimentación sería el siguiente punto, el cual permite renegociar algunos aspectos en orden a orientar los propósitos del currículum expuestos en su inciso. Enfoquémonos entonces en la primera modalidad del currículum, el currículum explícito u oficial. Es una modalidad que corresponde básicamente a la descripción de planes y programas, materiales didácticos sugeridos, guías curriculares y objetivos que el sistema educativo vigente aspira a alcanzar mediante la aplicación de esos planes, es decir, aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias. Existen otros tipos de currículum que de forma planeada se encuentran presentes en la realidad educativa. Por otro lado, se encuentra también el currículum operacional. El currículum operacional es básicamente aquel que es el resultado de aplicabilidad y utilidad, es decir, cuando se pasa de la teoría como estudiantes universitarios a la práctica en su desenvolvimiento ya como profesionales. Por otro lado, tenemos entonces el currículum oculto. El currículo oculto se denomina así por las normas institucionales y valores que no son reconocidos abiertamente por profesores y funcionarios escolares. Su profundidad e impacto a veces llega a resultar mucho mayor que los del currículo oficial. Este currículo no está escrito en ninguna parte ni representado por ningún título. Simplemente se trata de aquellos conocimientos, destrezas o habilidades que se poseen no solo por el hecho de estar en una institución educativa, participando en distintos procesos de enseñanza y aprendizaje, y como producto de las interacciones diarias. Por último, tenemos una modalidad denominada el currículo nulo. El currículo nulo es una modalidad que hace referencia a un tema de estudio no enseñado o que siendo parte del currículo o del programa de estudio no tiene aplicabilidad y utilidad aparente, llegando a considerarse como materias y contenidos superfluos. Por último, tenemos el currículo extraoficial, el cual es constituido por las experiencias planteadas externas al currículo oficial de carácter voluntario y está vinculado con los diferentes intereses de los estudiantes. A continuación abordaré los 4 principios básicos del currículo educativo de los cuales consta. El primero de ellos son los objetivos.
los cuales describen el propósito de la asignatura y responden a la pregunta ¿para qué? Definen qué se quiere lograr con el aprendizaje de un proyecto educativo y cuál será la orientación principal que tendrá que dar el docente. Un cambio de objetivos puede afectar por completo el diseño de un currículo educativo. En la actualidad, a muchos objetivos de un currículo educativo se les denomina competencias. El segundo elemento son los contenidos. Engloban básicamente la información principal que se dará a conocer durante el programa y responden a la pregunta ¿qué? Teniendo como base los objetivos, los contenidos se estructuran con el fin de lograr el propósito educativo. Pueden ser teóricos, como conceptos, principios y teorías, o pueden ser prácticos o procedimentales, como las técnicas, los métodos y las estrategias. El tercer elemento es la metodología y más que nada corresponde a la forma en que los contenidos serán abordados y los objetivos se alcanzarán. En este segmento se responde la pregunta ¿cómo? Consiste en las tareas y acciones que ejecuta un docente para lograr la aproximación adecuada a cierta temática y facilitar el aprendizaje esperado del alumno. Y por último, el cuarto componente, que es la evaluación. Este último permite analizar y de cierta manera medir los avances de los estudiantes durante un programa educativo en específico. Se debe tener en cuenta el estilo y el ritmo de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, el cual tiene que ir ligado a los contenidos expuestos. Respecto a este punto, es importante decir que es recomendable decir que la metodología de evaluación debe de ser comunicada en una etapa temprana y de manera clara, ya que esto es un tip básico para orientar el aprendizaje básico de los alumnos. Un currículo educativo con objetivos precisos, contenidos claros, metodologías coherentes con la asignatura y un formato de evaluación que refuerce el conocimiento adquirido es sumamente útil para que los estudiantes puedan estar inmersos en la materia y sobre todo se sientan orientados para aprender más. Asimismo, los docentes desarrollan más fácilmente su labor, ya que el currículo educativo es la hoja de ruta de cualquier programa educativo, la cual es vital para lograr el fin primordial del aprendizaje y de los aprendizajes esperados. Con todo esto, creo que es posible el concluir en que el currículo no es solo un objeto terminado o que se enfoque solamente en prescribir lo que debe ser, sino que se conforma de un proceso continuo en donde se tome en cuenta desde los aspectos teóricos hasta los resultados de la implementación del programa educativo, desde las perspectivas de todos los que participan activamente en la construcción del conocimiento y las habilidades que forman a un profesionista en todas las etapas y en todos los esquemas dentro de su formación. Gracias.